Y bien, pues la noticia que ha conmocionado también a la opinión pública es esta de la fuga de 17 presos de la cárcel de Chayapalca, esta cárcel que queda a más de 4.000 metros de altura en Puno, creo que es en la Sierra de Tacna, en la frontera con Puno. Pero son 17 presos pues de alta peligrosidad, porque son la peor ralea de las cárceles del Perú que es llevada a este penal como castigo, digamos, y resulta que de ahí se escapan, porque se debería hacer pues un penal de alta seguridad y sin embargo no es así. Bueno, han sido recapturados 6, incautándoles 4 ametralladoras, en fin, y una escopeta, y incluso ha sido recapturado el peligroso José Luis Torres Saavedra, llamado El Burro. Bueno, estamos con Wilfredo Pedraza, ex jefe del INPE, y José Ávila, jefe del programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Jaime, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Bueno, no sé si hay información específica acerca de qué pasó, por qué se pudieron escapar. No sé, bueno, el jefe del INPE actual ha dicho que no se cumplieron los protocolos, que se quedaron dormidos o ha habido corrupción. ¿Tiene alguna información específica acerca de qué hizo posible esta fuga? Todavía no hay una información muy concreta, pero creo que como inicio se puede plantear 3 hipótesis. Sin duda corrupción, que es una hipótesis que me parece fuerte. En segundo lugar, negligencia, una negligencia grave también. Y en tercer lugar, se puede afirmar que de repente esos 12 o 13 trabajadores que cubrían toda la seguridad penal no tenían la suficiente capacidad para generar la seguridad que un penal necesitaba. Es decir, había un problema de un número menor de trabajadores. Creo que las 3 hipótesis son las que se tienen que analizar para no afectar honras ni trabajadores. Ahora, estos fueron tomados como rehenes los trabajadores del INPE, o algunos de ellos, no sé. Pero esto significa que los presos no estaban en sus celdas, no hay celdas, ahí debe haber celdas, bueno, deben estar encerrados en sus celdas, eso significa que no estaban encerrados en sus celdas. Es un penal construido con esa finalidad, las celdas tienen sus rejas ciertamente, y para que el interno logre llegar al área administrativa tendría que haber pasado por lo menos 3 puertas, la de su celda, la de su pasadizo y la de su pabellón. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que llegan a ese proceso? Hay quienes señalan que se trataba de el pedido de auxilio de un interno que requería aparentemente atención médica. Los trabajadores habrían ingresado y fueron reducidos. Con todo, es un tema complejo. 17 fugados de tan alta peligrosidad no veía hace más de 30 años, hasta la fuga de Polay probablemente. Sí, pues efectivamente. José Ávila, de la Defensoría, ¿tiene una hipótesis sobre esto? Yo creo que a las hipótesis que señala el doctor Pedraza hay que agregar 2 elementos en el análisis. Hay una práctica en el sistema penitenciario de que todos los internos que tienen mal comportamiento y graves comportamientos de indisciplina son trasladados a este penal de Chayapalca, ¿verdad? Entonces, había una política de traslados muy indiscriminado, porque si internos se portan mal en el penal de Chiclayo, pues hay que sancionarlos ahí y ahí se tienen que quedar, porque tienen que estar enviándolos a Chayapalca. En consecuencia, Chayapalca pues ha recluido a los internos más peligrosos. Que de repente pues es la teoría de la manzana podrida, que pudre todo esto. Entonces mejor es sacar a la manzana podrida y llevarla a un lugar donde todos estén podridos. Pero eso es peligroso en otras circunstancias. Y el otro elemento, Jaime, es que Chayapalca, desde todas las visitas que hizo la Defensoría del Pueblo, siempre constató que es un penal con falta de mantenimiento, muy descuidado desde el punto de vista de la infraestructura, desde un punto de vista de seguridad. Claro. Siempre ha habido problemas del personal que labora en este penal. Entonces, estos 2 elementos, más lo que señala el doctor Pedraza, creo que ahí está el contexto en el que se puede explicar la fuga de estas 17 personas. Obviamente, si se llevaba a esta gente, que es la más, digamos, difícil de manejar, debió ser un penal de extrema seguridad. Sí, claro. Aparentemente no reúne esas requisitos. No, los informes que tenemos de la gente que trabaja en Puno nos ha dado cuenta que es un penal que tiene una infraestructura muy mala, el tema de seguridad está muy descuidado. El tema del personal, la rotación, si tienes ahí a gente del INPE trabajando mucho tiempo en esas condiciones, hay un poco de síndrome de Burnout también. La secretaria general del sindicato decía que
bueno, ganan 1.200 soles, creo que es lo que ganan un Sí, funcionario aproximadamente. del INPE, pues obviamente eso se presta mucho a la corrupción, ¿no? Pero además Chayapalca genera sobrecosto. Se genera la electricidad con petróleo, no hay desagüe, el agua hay que procesarla, llevar alimentos de Tacna, Puno o de algún poblado que está mínimo a 2 horas. Yo creo que no justifica un penal así. Nunca fue penal de máxima seguridad. Quienes lo concibieron añadieron un elemento que usualmente, técnicamente no existe. Digamos, la distancia lo hace un penal de máxima seguridad, pero la infraestructura en rigor no tiene nada de máxima seguridad. Ni un perímetro que no se pueda trepar, ni sistemas electrónicos de control. Es un penal en cuanto a su infraestructura absolutamente ordinario. Yo creo que es quizás momento para reflexionar respecto a su utilidad en el sistema. En mi concepto no es útil, ese penal habría que cerrarlo y reforzar Piedras que sí es un penal de máxima seguridad, aunque administrado con un poco más de eficiencia. Sí, pues porque el problema es que incluso en Piedras Gordas se filtran los celulares, no hay el control, no es un penal de máxima seguridad. Pero es un tema de gestión. Es un tema de gestión. Sin duda. Pero aparentemente le están despidiendo permanentemente a los directores, que también caen en los círculos de corrupción y todo, ¿no? Creo que es si una se cosa... remunera importantemente a su director y se estimula al trabajador que labora ahí de un modo distinto, y la ley lo permite perfectamente, sería un penal que se maneje muy bien. Su primer año, yo diría que tuvo problemas, pero cumplió su función. Obviamente yo pagué al director ese primer año 4 veces más del salario ordinario del trabajador penitenciario, 4 o 5 veces más. Así funcionó el penal. Hay que rescatar ese penal. El país ha invertido más de 14 millones de dólares para su construcción y creo que el país tiene que tener un penal con esa infraestructura para enfrentar el crimen organizado. Aquí hay un problema, claro, de falta de cárceles, falta de control en las cárceles. Se está planteando este dispositivo, de control electrónico, ¿no?, para impedir que los celulares puedan, digamos, tener salida hacia afuera, comunicación. No sé si eso se va a implementar o no, pero obviamente eso sería un avance. Pero todo es muy precario en el mundo de las cárceles, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer en términos generales? Pero el problema es que es presupuesto también, ¿no? Sí. Aparte de, por supuesto, personas. En 15 años la Defensoría del Pueblo ha elaborado 3 grandes diagnósticos y ha dado recomendaciones. Y en verdad, los gobiernos que han ido sucediendo, lamentablemente el tema del sistema penitenciario no lo han puesto en agenda pública. Es un tema de minorías. No. La democracia se entiende mal, se entiende que solamente hay que satisfacer las expectativas de las mayorías, pero creo que hay que entender que una democracia constitucional tiene que darle la satisfacción a los intereses de la mayoría y también a las minorías. Y las cárceles son la minoría. En consecuencia, un Estado responsable tiene que, pues, dar inicio a una reforma penitenciaria. La Defensoría del Pueblo le ha dado una hoja de ruta al Ministerio de Justicia, al INPE, pero creo que el INPE requiere... No la toma el INPE. En realidad no creo que no la tome, lo que pasa es que tiene un problema de presupuesto. Ahora le acaban de dar 32 millones de soles, que eso le va a cubrir los gastos de algunas cosas muy importantes, pero necesita 78 millones adicionales para los alimentos de los 54.000 privados de libertad, para las medicinas. Tiene 22 proyectos de inversión en la administración penitenciaria, remodelación, construcción de 2 penales, y para eso necesita 78 millones, y eso no tiene el INPE. En consecuencia, si el Estado, si el Poder Ejecutivo no le reconoce esa partida de 78 millones, yo creo que de acá a 6 meses el INPE puede llegar a una situación insostenible. Bueno, esto va a estallar, igual que el campeonato descentralizado. Es decir, las cárceles van a explotar, además pues están todas sobrecargadas. Y se va a convertir en un problema de orden público y con un contenido de drama social terrible. Eso el Estado, el gobierno tiene que ser consciente. El director actual del INPE, el presidente del INPE actual, tiene una visión clara acerca de lo que hay que hacer. No está pudiendo él avanzar en sus objetivos. Tiene las cosas claras, creo que tiene un plan de acción muy interesante. Creo que, digamos, los 3 directivos del INPE son gente muy honesta y eso hay que destacarlo, hay que apoyarlos, pero necesita presupuesto. Pues, de acuerdo. Ministerio de Economía, Presidente de la República, a ellos hay que pedirles
que prioricen este tema, que sin duda es fundamental, y tiene que ver no solamente con la democracia, más aún con la médula, con la esencia misma del Estado, porque la función primordial del Estado desde que, digamos, que aparece con el nacimiento mismo del Estado, es la seguridad. Ciudadana. ¿No? Así es es. el Estado jovesiano, digamos, lo primero es la seguridad, Así para es. que el hombre no sea lobo del hombre. Y por supuesto las cárceles tienen que ver mucho, digamos, esencialmente con la seguridad. Además es útil invertir en cárceles. Cuando se mejora la salud penitenciaria, se está mejorando la salud pública. Cuando se invierte en cárceles y se separa el primario del incidente, se está mejorando la seguridad ciudadana. No. Yo soy un convencido absoluto que si solo se hiciera penales para primarios jóvenes, esos 18.000 que tienen entre 18 y 26 años, estoy seguro que la tasa de reincidencia bajaría sustantivamente en el porque país. los penales ahora son fábricas de delincuentes. Absolutamente. Habría que invertir para que dejen de serlo, y al contrario, Exactamente. sean fuentes de resocialización. Y focalizar los pocos recursos, por lo menos en los jóvenes. Bien, yo les agradezco muchísimo a Wilfredo Pedraza y José Ávila por su participación en la Hora N. Muchísimas gracias. Ha sido muy ilustrativa. Vamos a una pausa, regresamos ahora con el doctor Iván Lanegra, viceministro de Interculturalidad, para ver qué problemas se están suscitando en la elaboración del reglamento de la ley de consulta previa. Hay problemas serios en ese tema. Regresamos.